Hola a todos, bienvenidos al ciclo de homenajes organizado por EduBIM. Este es un ciclo que comenzó el mes pasado con un homenaje a Alejandro Schmidt y que luego continuará con un homenaje a Edith Vera y otro a Juan Larrea. Y bueno, y este que nos convoca hoy para homenajear a nuestro querido y admirado Rodolfo Alonso. Tenemos muchos invitados. ¿Qué decir de Rodolfo Alonso, de nuestro lugar? Es una figura fundamental de la literatura argentina, gran difusor, gran editor, gran traductor. Y en el caso de los que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de trabajar con él, un tipo muy generoso, un gran profesor. En nuestro caso en particular, en EduBIM, él dirigió la colección La Gran Poesía, que era una colección de traducciones dedicada a los clásicos de la poesía. Yo digo dirigió, pero todos en EduBIM sentimos que lo seguirá haciendo. La colección va a continuar adelante con trabajo que nos dejó encomendado. Y además de eso, tuvimos la oportunidad en la misma colección de publicar los 3 tomos que reúnen la vasta poesía de Rodolfo. Bueno, en este homenaje nos van a acompañar Daniel Freidenberg, poeta, crítico, ensayista, el escritor, docente e investigador de CONICET, Jorge Monteleone, Cristina Piña, poeta, ensayista y traductora también, Marta Canfield, escritora y docente montevideana que reside desde hace muchos años en Italia, y Santiago Alonso, que además de ser uno de los hijos de Rodolfo, es escritor, es artista plástico y gestor cultural. Bueno, yo simplemente agradecerles de nuevo, muchas gracias por estar del otro lado, y ojalá que estemos a la altura de nuestro homenajeado. Déjà vu. Una mujer se desnuda en mi memoria mientras afuera resplandece la ciudad o llueve y hace frío. Una mujer lava su pelo negro con el agua de mi infancia. Una distancia va formándose. Su piel es lenta y fresca como la mañana que acaricia. Su voz se hace lejana. Una mujer me alcanza, el primer seno descubierto, el primer seno acariciado, mientras adentro resplandece la memoria. Bajo la música. Pongamos a la poesía en su lugar. Cada poema es para mí un residuo, un sedimento del hecho de vivir. Y mi deseo sería que logre convertirse él mismo en un hecho de la vida. Y me estoy refiriendo a la poesía escrita, al poema. La otra, la poesía con mayúscula, la idea de la poesía no existe para mí, al menos no fuera del poema. Y una de las cosas de mi viejo, bueno, me acuerdo, por ejemplo, que abajo de la cama de repente había libros, ¿no? La cantidad de libros que había, bueno, todo giraba alrededor de eso, ¿no? De la literatura, la poesía, sobre todo las lecturas, de ir a escucharlo, también leer, libros que se publicaban. Un poco creo que era su forma de vida, ¿no? Estar en ese mundo. Después también, como hijo, él todo el tiempo también trataba de acercarte a ese mundo, ¿no? Sin digamos, ser una cosa como una presión, no. No sé, hay otros hermanos, mi hermana, que capaz algunos no tienen tanta relación con la literatura o no, de otro modo capaz, ¿no? Pero es como que él siempre te acercaba a ese mundo, te mostraba, de repente si alguien mostraba interés, yo por ejemplo en un momento me acuerdo que me gustó, no sé, algo de ciencia ficción,
y enseguida me trajo que tenía en su biblioteca libros de Sturgeon, de Bradbury, de Stanislav Lem, o cosas que había publicado en su editorial, también publicó algunas cosas de ciencia ficción rusa, cosas, de repente también te atosigaba, ¿no? Porque venía a decir, ¿te gusta la ciencia ficción? Y te ponía una pila de libros ahí, y después, bueno, siempre nos regalaban, ¿no? Libros de cuando éramos chicos, nos dedicaba después ya cuando fuimos más grandes y nos empezó a interesar la poesía. En general todos tenemos, los hijos, alguna relación con la poesía, más o menos, pero siempre, y bueno, siempre lo apreciamos mucho de ese lado. Yo, bueno, después me dediqué en parte, ¿no? A eso, estudié y demás. Y hasta llegué a hacer un libro con él, Piedra Libre, ¿no? Es un libro que lo hizo un editor para bibliófilos, un trabajo muy interesante hecho ahí con mi viejo, y yo le hice la ilustración, ¿no? De cada libro, creo que son 20 libros, y cada uno tiene un dibujo original. Bueno, él hizo toda una selección en relación a ese dibujo, hicimos como un trabajo en cooperación que quedó muy lindo, una edición muy linda. Yo lo conocí a Rodolfo Alonso, lo conocí hace muchísimos años, varios decenios, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero se fue en la época que nos conocimos, era titular de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en Florencia, Roberto Paoli, que lo conocía, lo invitó a Florencia. Yo era asistente de cátedra en esa época, y entonces así lo conocí, y bueno, me fascinó mucho su poesía, naturalmente, su personalidad, su cultura, su extraordinaria cultura, y además su carácter, ¿no? Su carácter muy abierto, muy amable, en fin, fue una simpatía inmediata. Y seguimos en contacto. Tanto es así que yo después empecé a leer todas sus obras, que es enorme la obra de Rodolfo, y más adelante, cuando yo ya era titular de cátedra, empecé a dirigir una colección de poesía latinoamericana en Roma, y entonces con una mía exalumna hicimos una antología, una obra de él que se llama Il rumore del mondo, y entonces publicamos este libro. Y él siempre quedó muy encariñado con todo el ambiente florentino, siempre decía que si pasaba mucho tiempo sin venir por acá, decía que le hacía mucha falta. Mira, estoy rodeado de los libros de Rodolfo Alonso porque cuando lo conocí personalmente, que fue alrededor del 2010, en ocasión de la presentación de 200 años de poesía, la antología que hice en el centenario, en el bicentenario, ahí lo conocí a Rodolfo y le dije, tuvimos, yo diría, una amistad intensa en los últimos años, pero muy profunda y muy afectuosa. Y le dije a Rodolfo en ese momento que él había marcado muchos episodios fundamentales de mi vida de lector, de estudioso de la poesía, de escritor de poesía. Yo dediqué también mi vida a la poesía, y como él fue un maestro en ese sentido, un maestro lejano, un maestro que no me conocía, a quien yo no conocía, pero que estuvo en mi vida desde muy temprano. Por ejemplo, antes de leer una línea de él, leía los libros que él publicaba, el Rodolfo Alonso Editor, una editorial preciosa, en donde yo leí, por ejemplo, desde muy chico Drácula y Frankenstein, a autores surrealistas, un libro como el libro blanco de Jean Cocteau. Es decir, ya entraba a la literatura con ese nombre, Rodolfo Alonso Editor, que siempre resonaba. Bueno, a Rodolfo lo conocí a raíz de mi trabajo sobre Alejandra Pizarnik, sobre mi biografía. Allí lo llamé porque, por supuesto, Alejandra perteneció al grupo Poesía Buenos Aires, en el sentido de que ella se acercó, y cuando ya estaba bastante avanzada, porque sabemos que es la gran revista del 50-60, y Alejandra se acercó
y se publicaron sus primeros poemas, qué sé yo, tanto como de Paco Urondo y los de Lamborghini. Alejandra fue de las primeras. Y yo me conecté, tanto como me conecté con Raúl Gustavo Aguirre, me conecté con Rodolfo. Y con Rodolfo enseguida nos llevamos muy bien. Él me dio un texto sobre Alejandra y intercambiamos libros. Él tenía todavía la editorial, Rodolfo Alonso Editor, y nos fuimos haciendo amigos y intercambiando libros y presentándonos libros a lo largo del tiempo. Pues Rodolfo me presentó a mí y yo le presenté la traducción al francés de sus poemas y otro libro más, porque quedamos realmente muy amigos y siempre la poesía fue el vínculo que nos unió. Así que para mí Rodolfo es, en un punto es, no te voy a decir un mentor, pero es alguien de la otra época que era muy significativo para mí, porque además la conoció Alejandra y no tenía tanta diferencia de edad como tenía, por ejemplo, Raúl Gustavo, que una de las personas más adorables que conocí, y con la marca de Poesía Buenos Aires, que era la misma que tenía Rodolfo, la amplitud y la apertura y el entusiasmo con los jóvenes. Bueno, por un lado está, por supuesto, su obra poética, que es muy extensa, que tiene distintos momentos. Creo que hay un primer momento que es muy en la línea de Poesía Buenos Aires. Sabemos que él fue, digamos, el último, porque era el más joven, el último de los poetas que pudo dar cuenta de aquella enorme experiencia de la poesía argentina que fue Poesía Buenos Aires, y dentro del grupo Poesía Buenos Aires, dentro de esa línea, esos primeros poemas de Rodolfo Alonso eran refulgentes, una poesía hecha de imágenes que se suceden y que lo sumen a uno en una experiencia, digamos, intensa, reveladora. Más tarde no, fue como que eso pasó y fue yendo hacia una poesía más dialogada, más tranquila, pero siempre manteniendo lo que fue algo permanente en Alonso, que es, no sé cómo llamarlo, una ética o una pasión, que también está en todo, en la integridad de su legado. Yo les conté que yo me acerqué siendo muy tímido. Cuando me mandé una carta y me contestaba, porque había un número, yo estaba en la mitad del secundario y vi en una librería de la calle Florida, que en ese momento había grandes librerías y galerías, había una mesita y una revista. Me acuerdo que creo que decía Poesía para respirar, en la tapa abajo del título en minúscula. Y yo me sentí tocado. Yo ya había andado solo, leyendo, pero recién empezaba, balbuceando. Y le mandé una carta y me contestaron, me citaron. Y esa noche que me recibieron y que a partir de ese momento me integré, me aceptaron en el grupo, yo cumplía 17 años al día siguiente. Es imposible conseguir ediciones. Y mirá que tuvo una buena labor como editor, porque hizo conocer a ensayistas, a poetas, con esa cosa que es heredada, creo yo, de Poesía Buenos Aires, que hizo conocer a toda la post-vanguardia, los post-surrealistas, y no solo eso, porque desde Catulo hasta Shakespeare publicaron todo, pero es una revista que es absolutamente fundamental y que tiene, yo te diría que la idea de la poesía es la idea que tenía Rodolfo y que tenían todos ellos, y que para mí sigue siendo una idea maravillosa. Por si todo esto fuera poco, está la vertiente de la reflexión sobre la poesía, porque Rodolfo no solo divulgaba, no solo traducía, no solo entregaba la poesía, él había formado parte desde muy joven de una de las más grandes revistas de poesía de Latinoamérica, que es Poesía Buenos Aires, que tuvo 30 números a lo largo de la década del 50 al 60, donde aparecieron, digamos,
poetas de la talla, bueno, Raúl Gustavo Aguirre, su director, Jorge Enrique Móvili, y Mario Trejo, y Francisco Madariaga, y Paco Urondo escribieron ahí, digamos, el gran maestro Edgar Bailey, que fue un gran maestro para Rodolfo, y Rodolfo mismo. Es decir, que ya desde su juventud integró una de las revistas más importantes de la historia. Pero además de todo esto, escribía sobre poesía. Creo que el lenguaje sí, algo tiene que ver con el lenguaje. Y lo de los idiomas, de la traducción también. Yo no estudié nunca italiano, por ejemplo. Tampoco estudié portugués. Lo único que estudié y que me di cuenta en el Buenos Aires, inglés, que nunca traduje, del inglés traduje muy poco. Se me dan mal las lenguas romances, las lenguas que vienen del latín. Y tuve un profesor de francés que era brillante, que empezó con la fonética y el francés, digamos, lo estudié ahí en el secundario, pero en el secundario universitario. Pero italiano no sé, italiano además me siento, no tengo una gota de sangre italiana, pero yo soy italiano vocacional. Y además me ocurrieron cosas, la poesía me ocurre. ¿Cómo puede ser que un chico, hijo de inmigrante, que primero que nace en Buenos Aires, que todo está, pues la ciudad me parecía algo abrumador, qué sé yo, mi familia no me podía transmitir las pautas de comportamiento en ese medio social. Aparte estaba todo por hacerse, casi podría decirse. No, pero yo tenía que enfrentar solo eso, digamos. Ellos no me podían transmitir. Mi padre más, pero mi madre menos. Pero quiero decir que todos los antepasados, sin darse cuenta, te van transmitiendo, te iban transmitiendo, no sé ahora qué pasa porque todo ha cambiado, pero te iban transmitiendo las pautas de comportamiento en un medio, ¿no? Más o menos. O las aprendías vos con los amigos, con la experiencia, con tropezones. Y en todo eso viene mezclado el lenguaje. Y acá después pensé con el tiempo, la inmigración italiana es más grande que la gallega, mucho más grande. Y Buenos Aires era Babel, se cantaban todas las lenguas, se hablaban todas las lenguas. Había muchísimos inmigrantes, pero también muchísimos exiliados de la Guerra Civil Española, de la guerra mundial, la Segunda Guerra. Es decir, que había todo un mundo en el cual la poesía estaba muy ligada también, ¿no? Las traducciones que él hizo, digamos, de Montale, de Ungaretti, son traducciones excelentes, realmente estupendas, como no siempre, a veces los traductores, siendo poetas, se dejan ir y escriben cosas que no es exactamente lo que dice el autor. Rodolfo no. Rodolfo tenía un gran respeto por la voz poética del escritor que traducía. Entonces él era muy fiel, tenía un excelente conocimiento también del italiano, y entonces, pero además poeta, pero como digo, no usaba sus dotes poéticas para recrear, como hacen otros, sino que él era muy fiel al original. Y entonces las traducciones de él son excelentes. Y me interesaba mucho, pero también me interesaba mucho sus reflexiones sobre la poesía y obviamente su poesía misma, ¿no? Que considero muy rica, muy profunda, muy variada. Si uno empieza a ver desde los primeros libros hasta los últimos, él pasa de obras donde hay un lenguaje que puede ser muy lírico, con uso de metáforas, a veces bastante misteriosas, pasa incluso a un lenguaje donde aparece, como además en esa época en la época en que él era joven, digamos, y que era muy joven, cuando empezó a participar en la revista Poesía Buenos Aires, también entraba mucho el lenguaje coloquial, los elementos locales, la ciudad, ¿no? Y bueno, y eso también aparece en él, ¿no? Aparece obviamente el lenguaje coloquial, el tango, por decir, pero luego también hay una poesía extraordinariamente experimental. El libro, por ejemplo, El arte de callar, que a mí me gusta mucho ese libro, lo encuentro muy especial, muy único, diría único.
En ese libro, por ejemplo, él no solamente parte de la reflexión sobre lo que es el silencio como principio metafísico, o sea, en el principio no es el verbo, para él en el principio es el silencio, ¿no? El principio es el silencio pero el silencio es algo que abre un camino, y ese camino que abre es el camino precisamente de la comunicación, porque es el camino que abre la palabra. Y para él la palabra, la poesía, él tenía una visión extraordinariamente positiva de lo que era la poesía. La poesía era lo que podía, él lo dice claramente, hacer feliz. Algunos escritores que él les tenía, como decir, no te voy a decir miedo, pero como que los veía como intraducibles, ¿no? Él tenía un gran respeto por la obra, él, bueno, creía que la traducción era algo imposible, porque el poema, como él decía, encarnado, estaba en esa lengua, digamos, era una creación viva en esa lengua, así que pasarlo a otra lengua era prácticamente como escribir una versión, un nuevo poema en otra lengua, ¿no? Bueno, toda esa cuestión de la traducción es bastante complejo, pero él tenía también sus ideas, sus teorías sobre el tema y tiene un montón de ensayos, ¿no? Pero sí, me acuerdo, por ejemplo, hay autores que le costaba mucho, como el caso de Mallarmé, que tradujo algunas cosas, pero a las cartas, por ejemplo, pero siempre la poesía le costó mucho. Después hay otros que sentía como más afinidad, ¿no? Para traducirlos, que creo que tenían que ver más con su estilo, con su forma de escribir, ¿no? Los brasileros, Drummond, Murilo Méndez. Bueno, muchos fueron amigos y se carteaban. Pero otro también que le costó mucho y lo hizo ya de más grande es René Char, ¿no? Siempre resonaba. Luego llegué a Rodolfo Alonso por sus traducciones, que es un acto de enorme generosidad. Yo descubrí a Pessoa de la mano de Rodolfo Alonso, porque fue el primer traductor de Pessoa en ese librito de las ediciones Fabril del año 61, que yo compré en la adolescencia, y ahí yo quedé totalmente deslumbrado, porque Rodolfo como traductor tenía una enorme ductilidad, una enorme relación con la lengua, porque no se trata solo de conocer filológicamente la lengua extranjera, sino de captar poéticamente la lengua propia. Y en esa relación, Rodolfo era un maestro extraordinario, uno de los grandes traductores de poesía en español. Todo lo hacía simple, lo complejo lo simplificaba de una manera armoniosa, realmente tenía una gracia para traducir. Y así conocí sus traducciones del portugués, conocí a Drummond de Andrade por él también, conocí este libro, que fue la primera edición de Pavese, Trabajar cansa y vendrá la muerte y tendrá tus ojos, y me acuerdo que cuando lo conocí le conté eso, y me dijo, no, dice, pero hay otra traducción mejor, porque yo la corregí toda, y él me regaló esta edición. Quiere decir que a lo largo de su vida él perfeccionaba, no solo traducía, sino que perfeccionaba sus traducciones. Y así tradujo a Baudelaire, tradujo del francés, tradujo del italiano, tradujo del portugués. Estamos acompañados por las traducciones de Rodolfo. Yo leía a Apollinaire gracias a él y a sus elecciones que eran extraordinarias, a Dino Campana, es decir, poetas que descubría con él. Bueno, esa fue la segunda gran vertiente de Rodolfo Alonso, hasta que llegué a su poesía. Un traductor del más alto nivel, calcular que es el primero en traducirlo a Pessoa y que va a ser el primero con Klaus Dieter Woerwert en traducirlo a Paul Celan. Y después desde Marguerite Duras hasta René Char, Michaud, Giuseppe Ungaretti, él va a traducir Pavese, él va a traducir muchísimo del italiano, el francés, el portugués y el gallego, porque recordemos que Rodolfo viene de una familia gallega y va a ser a su vez el traductor traducido, lo van a traducir al gallego, lo mismo que al francés y al italiano, él va a traducir poesía gallega también a su vez. Alonso para mí, para muchos,
mi edad, fue el que nos introdujo, el que nos permitió acceder a Fernando Pessoa, el que nos permitió acceder a la poesía de Pavese, y de muchos otros, y de una cantidad impresionante de antologías. Era, digamos, el gran introductor en el gran tesoro de la poesía universal. Y bueno, además en su editorial, Rodolfo Alonso editor, qué sé yo, estaba siempre de alguna manera presente. Creo que tan importante como su obra poética, como su propia poesía, fue todo lo que hizo para mantener vivo el gran legado de la poesía universal y que llegó hasta sus últimos días a través de las ediciones de Dubín. Y con esa indemnización yo pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a empezar a buscar trabajo, pero en periodismo. En realidad yo no me sentía periodista. Yo creo que todas estas cosas que me ocurrieron eran como milagros. En cambio, lo que a mí me gusta son los libros. Entonces empecé a averiguar. Además en esa época había una cancha, había empezado Jorge Álvarez. Pero yo no tenía la menor idea ni de cómo se hacía técnicamente un libro. Pero bueno, con ese primer dinero fui a ver cómo hacían los otros. Averiguar en las imprentas, y se me ocurrió hacer la editorial que se llamó Rodolfo Alonso Editor, ¿no? Que llegó a editar más de 250 títulos, y se me ocurrió usar lo que nadie hacía, y sobre todo los que estaban en dominio público, que no pagaban derecho de autor. Y empecé con Sade y Masoj. Llegué a su poesía más o menos en los años 80, claro que él ya había escrito mucho, ¿no? De los años 50, pero bueno, yo era muy joven y en los años 80 comencé a descubrirlo con un libro publicado en el Centro Editor de América Latina, con el libro Música Concreta, y comencé a descubrirlo y ahí tuve otro impacto, que fue creciendo con el tiempo, porque entraba en la poesía de Rodolfo como en un manantial, ¿no? Esa es la sensación que yo sentía con Rodolfo, la de ser algo exquisito y a la vez común, como cuando uno bebe en un manantial, que parece algo que estuviera ahí siempre y sin embargo es extraordinario, porque uno lo descubre de pronto en esa fluidez. Y pensando mucho en su poesía, cuando llegó el momento de estudiarla, de darla a conocer, de escribir sobre ella, y de tener el honor, porque fue un extraordinario honor que me eligiera para presentar sus libros 2 veces, para usar un texto mío como prólogo al tercer tomo de sus obras completas, ahí descubrí algo que parece elemental y sin embargo es muy profundo, que Rodolfo Alonso, como dice un verso de él, confirmaba la vida con su voz. Es decir, la vida era el gran motivo de la poesía de Alonso. Por eso sus libros aluden, los títulos de sus libros y muchos poemas aluden a la vida. Hay un libro llamado La vida entera, hay otro libro llamado Señora Vida, hay otro libro llamado Lengua Viva, ¿no? Porque lo que aparece, uno siente que Rodolfo Alonso estaba conectado continuamente con la poesía, como si la poesía fuera su diario personal, como si cada poema fuera un modo de vivir ese día o ese momento. Y entonces se me ocurre que la noción de vida para Rodolfo Alonso, es decir, que nosotros que podemos pasar distraídos por la vida, para el poeta la vida es un acontecimiento porque se vive, digamos, ¿no? ¿Y cuándo es un acontecimiento la vida? Cuando se la habla, se la dice en el poema. Es como si la vida encontrara en el poema su acontecer más puro. Y eso ocurre porque, como decía Rodolfo Alonso, y no era el único que lo decía, pero él lo vivía, somos lenguaje. Si somos lenguaje y vivimos, el acontecimiento máximo del lenguaje es la poesía. Por eso la vida se manifiesta como nunca en la poesía, en el arte en general, pero la poesía que se escribe con palabras que nos atraviesan, entonces encuentra
en esa ocurrencia, la máxima manifestación de lo humano. Rodolfo tenía esto, este elemento positivo, una visión, a pesar de que otra cosa muy importante que siempre he encontrado en la poesía de él, es una parte militante, digamos, de denuncia. Esto en parte creo que él estaba de acuerdo con lo que decía Sartre, ¿no? Que la poesía tenía, que el poeta no podía hacerse de una parte y no interesarse por lo que pasaba en el mundo. Si era así, entonces la poesía no servía, decía Sartre. Creo que Rodolfo pensaba que la poesía servía igual, pero de todas maneras él también muchas veces utiliza la poesía como arma. Él habla de la primavera de Praga, cuando fue, ¿no?, el desastre de la primavera de Praga, las luchas, en fin, hasta que, después que duró tantos años, ¿no?, hasta que se logró la independencia de Checoslovaquia y todo eso. O sea, él escribe cosas que denuncian la situación, o no sé, o por ejemplo dedica una poesía a Émile Zola, cuando escribe J'accuse, ¿no? Y entonces toma parte exactamente como Zola para denunciar la injusticia que se estaba haciendo en ese momento en Francia. En los últimos años, y cuando digo los últimos años me refiero ya a los últimos, no sé, 20, 25 años, mi sensación, nunca lo hablé con él eso, no sé qué pensaría él de eso, pero mi sensación es que Alonso se dedicó a sostener los valores de la gran poesía en un contexto en el que estaban amenazados de diluirse o de desconocerse. Y entonces me da la impresión de que empezó a insistir con ciertos grandes poetas, como incluso en los textos que escribió en los últimos años en Página 12, con, qué sé yo, Miguel Hernández, César Vallejo, Ungaretti. Creo que una interpretación podría decirse, bueno, es nostálgico, que quiere volver a decir algo así como se quedó en los 60 o se quedó en los 50. Yo lo valoro de otra manera eso. Yo lo valoro como una voluntad fuerte, un amor a cierto tipo de poesía que no merece ser olvidada, que siempre tiene algo para dar y a la que siempre vale la pena volver, como un legado. Y en todo lo que hizo Alonso creo ver esa militancia por la poesía entendida, no solo como un género literario, sino la poesía entendida como un modo de situarse ante el mundo, ante la vida, ante la cultura, en el que el sujeto humano íntegro está involucrado, y con sus pasiones, con sus ideas, y sin rendirse a ninguno de los reduccionismos que imponen las épocas, la cultura, las modas. Esa labor de difusión, porque, claro, ahí hay que ponerse a pensar en la idea de la poesía que tenía Poesía Buenos Aires, que era difundir y consagrarse a la poesía. Vida y poesía no se separaban, había una unión en eso. Es que cuando uno conocía a Rodolfo, que además era una persona sumamente accesible, era una persona que no tenía ese aire, digamos, maldito, o digamos, apartado, o tímido, o altivo, ¿no? De algunos poetas que a veces son frágiles y tienen esa actitud como un modo de protección. Rodolfo Alonso era una persona extremadamente simpática, abierta, campechana, que vivía la poesía de una manera, te diría, como una naturaleza, ¿no? Como si siempre lo hubiera sido.
como si toda la vida estuviera atravesada por lo poético. Y tenía además ese fervor hasta el último momento en que yo supe de él, cuando me mandaba por mail cada nota que salía, cada libro que aparecía, cada poema que podía escribir, y era extremadamente generoso en eso. Y además no tenía esa, yo diría, esa vanidad, ¿no? Que a veces algunos tienen, ¿no? Compartía. Era alguien que justamente en la traducción hay un acto de gran generosidad. Era un gran traductor, una persona que disfrutaba traduciendo. El traductor es alguien que da, alguien que, digamos, se oculta o se desplaza en relación con la figura de la voz de un gran poeta. Y él traducía como un modo también de entregar y producir la poesía, de donar la poesía. Era constantemente activo en el vivir poético. Por eso, como decís, y yo estoy convencido de eso, Rodolfo aparecía en lo poético continuamente. Era una de las personas que conocí, y conocí muchos poetas, pero uno de los que más claramente y más naturalmente vivían poéticamente, como un hombre común, como un hombre normal, como un hombre con todos los problemas que cualquier humano puede tener. En un momento fue director de revistas en el Centro Gallego, también se iba a bares mucho, le gustaba mucho ir a algún bar o a algún café, ¿no? Entre un trabajo y otro. Sí, igual también lo vi trabajar con la máquina de escribir. El tema, sí, él lo explica muchas veces en algunos textos, ¿no? Como era algo que le ocurría, ¿no? No era que él se sentaba a escribir poesía, ¿no? Diferente era el caso de los ensayos. Él escribió, bueno, artículos para muchos diarios, revistas, suplementos, ¿no? Después todo ese trabajo de repente él lo hacía de forma más ensayística y armaba un libro de ensayos, ¿no? Va a decir, el poema como un hecho de la vida y la poesía no fuera del poema, sino esa concreción y esa concretez del poema, unos poemas que en el caso de Rodolfo y que en general en Poesía Buenos Aires son cualquier cosa menos habladores, una concisión, una condensación, una seriedad, creo yo. Y además, fíjate que después del surrealismo, que es la fusión de vida y poesía, hacer de la vida un acto poético, acá hay una transformación. Es la vida hecha poesía, pero no con esa especie de delirio maravilloso del surrealismo, sino con una consagración. Hay alguien comentando Poesía Buenos Aires que dice que es casi religiosa. Yo no lo pondría para tanto, pero hay un compromiso vital tan fuerte en Poesía Buenos Aires que en Rodolfo es totalmente evidente, es notorio. Bueno, está en todos, pero estamos hablando de Rodolfo. Rodolfo es el que va a ser el más joven, el que va a continuar con la tradición de Poesía Buenos Aires y que la va a vivir él a su vez, consagrado en todos los niveles en que puede estar, para decir, no le falta ningún nivel: poeta, difusor, editor, traductor. ¿Qué más iba a ser? Todo por la poesía. Es decir, reflexionar, no teórico, porque él odiaba la teoría, sino alguien que reflexiona sobre la poesía y además ayudando a la gente joven. El entusiasmo de Alonso era el entusiasmo de un joven, siempre. Era como a mí la sensación que no se ponía en el lugar de maestro. Era como que siempre estaba empezando, siempre estaba como de nuevo empezando la carrera. Y sí, pero yo creo que es la cuestión esa del legado, que se subestima, estableciendo una rivalidad falsa entre estar actualizado y estar al día, estar enterado de lo que pasa y tener un legado de lo que pudieron haber dejado los grandes maestros. A propósito, ahora me acuerdo que también
le debo una extraordinaria introducción a Baudelaire, se publicó en el Centro Editor de América Latina. Y creo que la gran preocupación de Alonso, una de las grandes preocupaciones, te repito, nunca lo hablé con él, pero por lo que vi, es que no se pierda ese legado, pero no solo por una posición, digamos, conservadora, por no querer ver otras cosas, sino porque es mucho lo que se pierde si se pierde ese legado. Dice, no, lo que se puede, no. Decir, decir, irse de sí, desir. Lo que no se puede, lo que no, se debe, se dé, se ve. Deducir, inducir, de sí, de ir de sí, decidir, ceder, de ser y conceder. Se ve, se bebe, no se puede querer, querer, poder, pero el silencio, reino, lo que se dé, lo que sé, nada mejor que el silencio, mejor no. Silencio no, sí, no debe ser dicho, no debe ver, no debe ver, no debe verse, dicha. No lo digas si no es que el silencio mejor, sí, lee en sí, o lo que no se puede, de sí, ir, no de, ve, ser, a veces, sí. Hay un poema que se llama Cielo de los hombres. Dice, todos los actos retumban sordamente contra la cóncava oquedad y se diluyen de inmediato en esas dulces praderas inmensas y desiertas. Pero el azul preciso y frío resulta una escandalosa razón de más para vivir, igual que cualquier otra. Aunque me vaya a ir, voy a quedarme, siempre de alguna manera de este lado, porque a toda la muerte hay que dejarle un recuerdo rayándole la cara, un sonido de hombre de algún modo, con olor a solazo y sudor bruto, un manotón, un rasgo, un estampido, una orilla de luz como una herida, vacío iluminado, una candente ausencia. La memoria, bajo la música. Música sobre las circunstancias, música sobre el callado dolor o el gran dolor, música sobre las cicatrices, sobre el vientre exangüe, sobre lo que ha de ser y lo imposible, música sobre las frentes, sobre los inviernos, sobre los remolinos del futuro o el abismo de ayer, música sobre la memoria y sobre el viento, música sobre la sed, música sobre el desierto y sobre el mal, música sobre el resentimiento y el aullido, música sobre el silencio, música sobre la aridez, el hambre y la sospecha, música sobre las fauces, música sobre las pezuñas y las zarpas, música sobre el pico ávido y curvado, música sobre el desgarramiento, música sobre los pormenores, música sobre el superviviente y el verdugo, música sobre el frío, sobre el filo, música sobre la sombra.